Imagina un mundo donde un poderoso imperio parece inquebrantable, con sus leyes y orden extendiéndose por vastos territorios. Pero incluso dentro de los muros más sólidos, a veces surge una chispa, capaz de encender una llama que sacude los cimientos mismos de esta grandeza. Hoy viajaremos a la República Romana, en vísperas de uno de los acontecimientos más dramáticos de su historia, la revuelta de esclavos liderada por Espartaco. ¿Qué condujo a este conflicto monumental? ¿Cuáles fueron las condiciones que hicieron posible un levantamiento tan masivo? Para comprender los orígenes de la revuelta, es necesario analizar el tejido socioeconómico de Roma en aquel entonces, alrededor de mediados del siglo I a.C. La civilización romana, famosa por sus legiones y conquistas, construyó su prosperidad sobre una base que hoy parece bastante sombría. La esclavitud no solo formaba parte de la economía romana, era su fundamento. Un gran número de personas capturadas durante guerras interminables fueron convertidas en propiedad, en mano de obra privada de todo derecho. Estas personas trabajaban arduamente en los campos, en las minas y en las casas de ciudadanos adinerados, asegurando la prosperidad de la República Romana. A medida que el poder romano crecía y sus territorios se expandían, también lo hacía el número de esclavos, y con él el tamaño de sus propiedades, los llamados latifundios. Estas vastas propiedades, propiedad de la aristocracia romana, se volvían cada vez más rentables. Pero las condiciones laborales a menudo eran intolerables. Los esclavos trabajaban de sol a sol, bajo la atenta mirada de crueles capataces, y sus vidas dependían de los caprichos de sus amos. Se les privaba de nombre, familia, libertad, todo lo que hace a una persona humana. Era precisamente esta masa de desposeídos, privados de todo, la que constituía una fuente potencial de descontento y, como ha demostrado la historia, una fuerza de resistencia. Al mismo tiempo, la República Romana poseía un poderío militar sin precedentes. Sus legiones, disciplinadas, bien entrenadas y equipadas, eran una máquina de conquista que subyugó a innumerables naciones. La tradición romana de destreza militar y constantes campañas mantenía este aparato militar en constante preparación. Las conquistas no solo aportaban nuevos territorios y recursos, sino que también engrosaban las filas de esclavos, perpetuando un círculo vicioso. El ejército era un símbolo del dominio romano, pero fue a su sombra, lejos de las plazas de armas, donde las fuerzas maduraron para desafiar ese poder. Un aspecto interesante, aunque inquietante, de la cultura romana eran los juegos de gladiadores. Estos espectáculos inmensamente populares incluían duelos entre esclavos armados, criminales o voluntarios. Los gladiadores, a menudo fuertes y bien entrenados, eran objeto de admiración, pero sus vidas eran tan desfavorecidas como las de otros esclavos. Vivían en escuelas especiales donde recibían un riguroso entrenamiento bajo la guía de entrenadores experimentados. Para muchos, la escuela de gladiadores era un lugar donde se preparaban para la muerte, pero para otros también era el lugar donde tenían su primera oportunidad de demostrar su valía, sobrevivir y quizás alcanzar algo parecido a la gloria, aunque fuera en la arena. Fue de una escuela así, entre gladiadores, de donde surgiría el hombre cuyo nombre quedaría grabado para siempre en la historia. La identidad de Espartaco antes de la rebelión está rodeada de misterio,
pero las fuentes que tenemos lo describen como un hombre extraordinario. Algunas fuentes afirman que provenía de Tracia, una región conocida por sus tribus guerreras. Pudo haber sido un guerrero capturado por los romanos, o incluso un desertor del ejército romano, lo que explicaría sus habilidades militares y su comprensión de las tácticas romanas. Otras fuentes apuntan a sus orígenes en una familia noble tracia. Sea como fuere, Espartaco acabó en una escuela de gladiadores en Capua, ciudad famosa por sus arenas y combates de gladiadores. Era un gladiador, pero en su interior probablemente brillaba una chispa de libertad, el anhelo de una vida diferente a la que le aguardaba. Fue en esta escuela de gladiadores, propiedad de un tal Léntulo Batiato en Capua, donde estalló la rebelión en el año 73 a.C. La escuela era conocida por su crueldad y estricta disciplina. Las condiciones en las que se mantenía a los gladiadores eran tales que, según los historiadores, se preparaban para la muerte, no para una vida de esclavitud. Cuando se conocieron los planes para su posterior venta y posible exterminio, un grupo de unos 70 gladiadores decidió actuar. La fuga se organizó en secreto. Armados con cuchillos de cocina y otras herramientas improvisadas, se abrieron paso entre los guardias. Sus éxitos iniciales inspiraron a otros esclavos de la zona, y a los gladiadores comenzaron a unirse esclavos fugitivos, campesinos y cualquier persona que sufriera la opresión romana. Espartaco, junto con otros gladiadores como Crixo y Enómao, se convirtió en uno de los líderes de este movimiento naciente. Espartaco probablemente poseía el carisma y el talento militar que le permitieron unir a un grupo tan diverso. Crixo pudo haber sido galo y Enómao germano, lo que sugiere la composición multinacional de los primeros rebeldes. Las autoridades romanas, subestimando la gravedad de la amenaza, enviaron pequeños destacamentos contra los rebeldes. Estos enfrentamientos iniciales fueron desiguales. Los rebeldes, aunque mal armados, lucharon con desesperación y furia. Utilizaron todas las armas que pudieron encontrar, así como todo lo que pudieron arrebatar a los romanos. Su táctica era simple: atacar, aprovechando su superioridad numérica y su conocimiento del terreno donde podían ocultarse. Para sorpresa de Roma, estos destacamentos no fueron derrotados. Al contrario, obtuvieron varias victorias, lo que solo avivó la rebelión. El año 73 a.C. marcó un punto de inflexión. El cuerpo de gladiadores, liderado por Espartaco, Crico y Enómao, pasó de ser un grupo de fugitivos a una fuerza organizada. Nuevos partidarios comenzaron a unirse a ellos. Esclavos fugitivos de las tierras circundantes, campesinos sin tierras insatisfechos con su situación, y libertos que no habían encontrado su lugar en la sociedad romana. Esta multitud heterogénea, unida por un deseo común de libertad, comenzó a formar un verdadero ejército. A pesar de la falta de entrenamiento profesional, los rebeldes aprendieron rápidamente. La disciplina, aunque diferente a la romana, se estableció gradualmente. Capturaron armas y armaduras romanas, lo que les permitió combatir con mayor eficacia. Sus tácticas a menudo se basaban en la sorpresa y el aprovechamiento del terreno. Evitaban enfrentamientos directos con grandes fuerzas romanas, prefiriendo atacar pequeños destacamentos y trenes de suministros. La primera prueba real para los rebeldes llegó cuando Roma envió fuerzas más importantes contra ellos. Se enviaron ejércitos consulares, compuestos por legionarios bien entrenados. Sin embargo, para gran sorpresa de los romanos, estas fuerzas expedicionarias fueron derrotadas.
Espartaco demostró ser un comandante talentoso, explotando hábilmente las debilidades del enemigo y las fortalezas de su propio ejército. Evitaba las batallas abiertas, prefiriendo la guerra de maniobras, las emboscadas y los ataques rápidos. Las decisiones estratégicas de Espartaco se centraban en la supervivencia y la búsqueda de la libertad. Tras sus éxitos iniciales en el norte de Italia, decidió trasladarse al sur. Esto pudo deberse al deseo de escapar de las principales fuerzas romanas concentradas en el norte, o a la esperanza de encontrar una forma de salir de Italia, quizás a través de los puertos del sur. Uno de los éxitos militares más famosos de Espartaco tuvo lugar en el Vesubio. Los romanos, creyendo que los rebeldes estaban acorralados en las laderas de la montaña, decidieron sitiarlos. Sin embargo, Espartaco, con un ingenio extraordinario, descendió la montaña usando cuerdas tejidas con vides, flanqueó las posiciones romanas y las atacó por la retaguardia. Esta batalla fue una derrota aplastante para los romanos. Los rebeldes capturaron una gran cantidad de armas, armaduras y suministros, lo que reforzó significativamente su ejército. Tras esta victoria, el territorio bajo control de los rebeldes comenzó a expandirse. El sur de Italia se convirtió en su principal escenario de operaciones. Saquearon haciendas, liberaron esclavos, y su número crecía día a día. Durante este período, se produjo la primera división seria dentro del ejército rebelde. Crixo y su grupo optaron por permanecer en el sur de Italia, posiblemente centrados en el saqueo y el botín. Este grupo fue posteriormente derrotado por las tropas romanas, una trágica lección para los rebeldes. Espartaco, deseoso de abandonar Italia, intentó negociar con los piratas cilicios, que entonces dominaban los mares. Esperaba que transportaran su ejército a Sicilia, donde quizás había más esclavos dispuestos a unirse a la rebelión, o a los Balcanes para regresar a su patria. Sin embargo, los piratas, tras recibir el dinero de Espartaco, incumplieron sus promesas. Este fracaso significó que el ejército de Espartaco quedó atrapado en Italia, frente a todo el poderío del Estado romano. Roma finalmente comprendió la gravedad de la amenaza. Alarmado por los fracasos de sus ejércitos, el Senado tomó medidas sin precedentes. Se nombraron 2 procónsules, cada uno con enormes poderes. Cneo Pompeyo, ya reconocido por sus éxitos militares, y Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos de Roma, quien, en busca de una carrera política, invirtió cuantiosas sumas en la represión de la rebelión. Craso llevó la peor parte de la lucha. Su estrategia consistía en consolidar su posición y reprimir metódicamente la rebelión. Reunió 8 legiones, con un total aproximado de 40.000 soldados. Craso inició el asedio de Regio, ciudad donde se encontraban algunos rebeldes. Tras una feroz lucha, la ciudad fue capturada, y sus habitantes, según las fuentes, fueron cruelmente castigados. El principal objetivo de Craso era aislar al ejército de Espartaco en el sur de Italia. Comenzó a construir fortificaciones masivas, un foso y una muralla que se extendían a lo largo de toda la estrecha franja del Brusio, para impedir que los rebeldes se abrieran paso hacia el norte. Esta fue una obra maestra de ingeniería diseñada para atrapar a Espartaco en la península. Mientras tanto, Pompeyo, estacionado en el norte, también cumplió su parte.
Se dedicó a combatir los restos del ejército de Crixo, que, como se mencionó, había sido derrotado. Además, Pompeyo interceptó a grupos de fugitivos que intentaban abrirse paso hacia el norte o abandonar Italia. Así, las fuerzas romanas actuaron de forma coordinada, intentando someter al ejército de Espartaco a una presión brutal. A pesar de todos los esfuerzos romanos, Espartaco no se rindió. En el 71 a.C., atrapado en el sur, decidió romper las fortificaciones de Craso al norte. Las razones de esta decisión pudieron haber sido diversas. Quizá comprendió que permanecer en el sur conduciría inevitablemente a la destrucción de su ejército por hambre y enfermedades, o quizá esperaba abrirse paso a través de las debilitadas defensas. En una serie de feroces batallas, los rebeldes lograron romper la línea fortificada de Craso. En estos enfrentamientos demostraron una vez más su tenacidad y capacidad de combate, infligiendo numerosas derrotas a legados romanos. Sin embargo, las fuerzas eran desiguales. El ejército romano, superior en número, disciplina y armamento, fue ganando terreno gradualmente. La culminación fue una batalla decisiva que, según la mayoría de los historiadores, tuvo lugar en Lucania. Espartaco, enfrentándose al ejército principal de Craso, aceptó el combate. Los detalles de esta batalla no están claros, pero se sabe que fue extremadamente sangrienta. Espartaco, según las fuentes, luchó en las primeras filas, intentando alcanzar al propio Craso. Resultó herido, pero continuó luchando hasta que cayó bajo el ataque de los legionarios romanos. Su muerte probablemente marcó el punto de inflexión de la batalla, desmoralizando a los rebeldes restantes. Tras la muerte de Espartaco, los restos de su ejército se dispersaron. Los romanos lograron una victoria completa. La brutalidad con la que se reprimió la rebelión es asombrosa incluso para los estándares de la antigüedad. Miles de rebeldes fueron ejecutados. A lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma, unos 6.000 esclavos cautivos fueron crucificados. Esto no fue solo un castigo, sino un ejemplo aterrador para cualquiera que contemplara semejante rebelión. El botín obtenido al reprimir la rebelión fue enorme. Craso y Pompeyo, atribuyéndose la victoria, celebraron triunfos en Roma, demostrando su poder y grandeza. La rebelión de Espartaco, aunque brutalmente reprimida, dejó una profunda huella en la sociedad romana. Obligó a los romanos a reconsiderar su actitud hacia los esclavos, aunque no de una manera más humana. Al contrario, se reforzó el control de los esclavos y se aprobaron nuevas leyes para prevenir rebeliones similares. Las fuentes de información sobre la revuelta de Espartaco son escasas y a menudo sesgadas. Nuestra información principal proviene de las obras de historiadores romanos como Plutarco, Apiano y Salustio. Estos autores escribieron tiempo después de los acontecimientos y sus relatos pueden contener interpretaciones y conjeturas. Sin embargo, son ellos quienes han preservado el registro. Sí tenemos conocimiento de los acontecimientos que supusieron un punto de inflexión en la historia de la República Romana. Regresemos al comienzo de este trascendental y trágico acontecimiento. Corría el año 73 a.C. La República Romana, un poderoso imperio que se extendía desde Gran Bretaña hasta el norte de África, atravesaba un período de tensión interna. La economía, basada en gran medida en el trabajo esclavo, crecía, pero también lo hacía el descontento. Los vastos latifundios, propiedad de los aristócratas, requerían cada vez más mano de obra, y ésta pertenecía principalmente a personas esclavizadas.
Su situación era de privación de derechos y sus vidas eran duras. El poderío militar de Roma era innegable. Sus legiones, disciplinadas y bien entrenadas, obtuvieron numerosas victorias, expandiendo las fronteras de la República. El servicio militar era honorable, y las tradiciones asociadas con el ejército estaban profundamente arraigadas en la sociedad romana. Pero tras el brillo de las conquistas se escondía un lado oscuro. Uno de estos aspectos eran los juegos de gladiadores. Estos espectáculos, destinados a entretener a los romanos, a menudo se cobraban vidas humanas. Los gladiadores, muchos de los cuales eran esclavos, prisioneros de guerra o criminales convictos, se entrenaban en escuelas especiales, preparándose para el combate mortal. Sus vidas eran duras y su entrenamiento agotador. Fue en una de estas escuelas, ubicada en la ciudad de Capua, donde comenzó la rebelión. La escuela pertenecía a un tal Léntulo Batiato. Era un establecimiento donde se alojaban y entrenaban gladiadores para la arena. La vida allí era reglamentada y estrictamente disciplinada. Pero, por supuesto, no se podía comparar con las condiciones en los campos o las canteras. Sin embargo, era un lugar donde quienes se encontraban en lo más bajo de la escala social podían encontrar, por esquiva que fuera, la esperanza de supervivencia y a veces incluso la gloria. Pero para muchos gladiadores, incluso esta vida era insoportable. En el año 73 a.C., un grupo de más de 200, insatisfechos con su situación y el duro trato recibido, decidió escapar. El organizador de esta fuga, según las fuentes, fue un hombre llamado Espartaco. Su origen es incierto. Algunos creen que era tracio, otros miembro de la tribu Masageta. Podría haber sido un guerrero capturado, o incluso un desertor del ejército romano. En cualquier caso, antes de su paso por la escuela de gladiadores, probablemente tenía experiencia en combate y sabía cómo dirigir hombres. La huida fue bastante audaz. Los gladiadores, armados con cuchillos de cocina y otras armas improvisadas, lograron escapar de la escuela. No eran muchos, pero estaban decididos. Sus éxitos iniciales los animaron. Consiguieron capturar carros con armas de gladiadores, mejorando considerablemente su equipo. Otros gladiadores también se unieron a Espartaco. Entre ellos se encontraban figuras como Crixo y Enómao. Se creía que Crixo era galo, mientras que Enómao era germano. Se convirtieron en los aliados más cercanos de Espartaco, y su papel en la organización y liderazgo de la rebelión fue muy significativo. Juntos, estos tres líderes lograron unir a los dispares grupos de gladiadores fugitivos. Las autoridades romanas, por supuesto, no podían ignorar esta rebelión. Las primeras tropas fueron enviadas para reprimir el levantamiento. Probablemente se trataba de pequeñas unidades compuestas por milicianos ciudadanos o tropas reclutadas especialmente. Sus armas y tácticas estaban diseñadas para enfrentamientos rutinarios, pero se encontraron con un enemigo inesperado. Los gladiadores, aunque carecían de entrenamiento militar completo, estaban entrenados para el combate, sabían manejar armas y estaban impulsados por la desesperación y el ansia de libertad. Su número, aunque pequeño al principio, aumentó constantemente. Poco después de escapar de Capua, los rebeldes, liderados por Espartaco, Crixo y Enómao, empezaron a atraer nuevos apoyos. A ellos se unieron no solo esclavos fugitivos de las haciendas circundantes,
sino también campesinos libres, cuyas tierras habían sido saqueadas o confiscadas, así como libertos que se encontraban en una situación desesperada. Ya no se trataba de una simple banda de gladiadores. Estaba formando un verdadero ejército, unido por un objetivo común, la lucha por la libertad. La organización de este ejército era impresionante, considerando su diversa composición. Espartaco y sus camaradas lograron establecer disciplina, delegar responsabilidades y proporcionar armas a los rebeldes. Capturaron campamentos militares romanos, arrebatando armas y armaduras a los soldados derrotados. Las tácticas que emplearon a menudo sorprendieron a los romanos. Se valieron de su conocimiento del terreno, de sus rápidas incursiones y de su superioridad numérica cuando la tuvieron a su disposición. Los enfrentamientos iniciales con las tropas romanas resultaron fructíferos para los rebeldes. Lograron derrotar a varias pequeñas fuerzas expedicionarias enviadas para reprimirlos. Estas victorias reforzaron aún más la autoridad de Espartaco y sus partidarios. Las tropas comandadas por los legados u oficiales subordinados a los cónsules fueron derrotadas. Los cónsules, los más altos funcionarios de la República, fueron responsables de las campañas militares, pero los intentos iniciales de reprimir la rebelión fracasaron. Las decisiones estratégicas de Espartaco fueron previsoras. Consciente del peligro que representaba permanecer en el lugar, decidió trasladarse al sur de Italia. Fue una decisión acertada, ya que las regiones meridionales estaban menos pobladas por ciudadanos romanos y contaban con un mayor número de esclavos dispuestos a unirse a la rebelión. Además, el sur de Italia tenía acceso al mar, lo que esperaba que le brindara oportunidades para una mayor retirada o asistencia. Poco después tuvo lugar una de las batallas más famosas de la época, la batalla del Vesubio. Espartaco y su ejército se encontraron atrapados en las laderas del Vesubio. Los romanos, confiados en la victoria, decidieron sitiarlos, bloqueando el único acceso a la montaña. Pero Espartaco, con un ingenio extraordinario, utilizó vides silvestres para descender por la empinada ladera y flanquear las posiciones romanas. Los romanos, desprevenidos para tal maniobra, se encontraron en un estado de confusión. Los rebeldes atacaron repentinamente su campamento por la retaguardia, sembrando el pánico y la derrota total del ejército romano. Capturaron una gran cantidad de armas y armaduras, reforzando aún más su ejército. Tras esta victoria, el control territorial de los rebeldes se expandió. El sur de Italia se convirtió en su principal base. También pudieron extender su influencia a Sicilia, isla que había sido el epicentro de importantes revueltas de esclavos anteriores. Sin embargo, la situación allí evolucionó de forma diferente. A pesar de sus éxitos, comenzaron a surgir disensiones dentro del ejército rebelde. Crixo, posiblemente con un grupo de sus camaradas, decidió separarse del ejército principal de Espartaco. Las razones de esta división no están claras. Quizás se debió a un desacuerdo estratégico o al deseo de saquear y apoderarse de territorio de forma independiente. En cualquier caso, Crixo y sus hombres fueron derrotados por las tropas romanas. Este fue el primer golpe serio a la unidad de los rebeldes. Espartaco, consciente de que permanecer en Italia podría acarrear la destrucción total de su ejército, intentó abandonar la península.
negoció con los piratas cilicios que controlaban las rutas marítimas del Mediterráneo. Su plan era transportar su ejército a Sicilia o África, donde podrían continuar la lucha o encontrar refugio. Sin embargo, el acuerdo con los piratas fracasó. O bien los piratas engañaron a Espartaco, aceptando el pago pero sin proporcionarles barcos, o bien fueron interceptados por la flota romana. En cualquier caso, el intento de abandonar Italia fracasó. Para el año 72 a.C., la respuesta romana se había vuelto más contundente. La República reconoció la gravedad de la amenaza. 2 generales experimentados e influyentes fueron designados para sofocar la rebelión. Cneo Pompeyo, quien acababa de regresar de una exitosa campaña en Hispania, y Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos de Roma, ávido de gloria militar. La estrategia de Craso consistía en aislar a Espartaco y a su ejército en el sur de Italia. Comenzó a fortalecer su posición, construyendo líneas defensivas y fortificaciones. Prestó especial atención a la ciudad de Regio, situada en el extremo sur de la península. Craso la sitió y la capturó, cortando así las rutas de escape de Espartaco. Después, para contener por completo a los rebeldes en el sur, emprendió una monumental obra de ingeniería: la construcción de una enorme muralla y un foso que atravesaba todo el extremo del Brusio. Este foso, de unos 55 kilómetros de longitud, tenía como objetivo impedir que Espartaco se abriera paso hacia el norte. Al mismo tiempo, Pompeyo, operando en el norte, se dedicaba a combatir los restos del ejército de Crixo, que aún no había sido completamente destruido, e interceptaba a grupos de esclavos fugitivos que intentaban huir de Italia. Así, los romanos emplearon una doble estrategia. Craso intentó acorralar a Espartaco en el sur, mientras que Pompeyo intentaba impedir su huida y rematar a las tropas dispersas. A pesar de los esfuerzos de los romanos, Espartaco logró demostrar una vez más su astucia militar. Atrapado tras las fortificaciones de Craso, él y su ejército lograron atravesar las defensas en un punto donde se habían visto debilitadas por las condiciones naturales o la negligencia. Se encontraron libres de nuevo, pero su situación era desesperada. En el 71 a.C. comenzó la campaña final de Espartaco. Ante la superioridad de las fuerzas romanas y consciente de que cualquier permanencia en el sur estaría condenada al fracaso, decidió abrirse paso hacia el norte, con la esperanza de escapar de Italia a través de los Alpes. Era arriesgado, pero quizá su única oportunidad. El ejército rebelde, exhausto pero aún listo para el combate, se enfrentó a los legados de Craso. Espartaco obtuvo varias victorias, derrotando a las tropas romanas y demostrando su inigualable destreza militar. Sin embargo, las probabilidades eran desiguales. Craso, con vastos recursos y legiones disciplinadas, se acercaba cada vez más. La batalla decisiva tuvo lugar en Lucania. Se desconoce el lugar exacto, pero fue aquí donde las fuerzas principales de Espartaco se enfrentaron al ejército romano al mando de Craso. Espartaco, según las fuentes, luchó en primera línea, intentando alcanzar al propio Craso. Resultó herido, pero continuó luchando hasta que cayó bajo el ataque de los legionarios romanos. Su muerte probablemente marcó el punto de inflexión de la batalla, desmoralizando a los rebeldes restantes. Tras la muerte de Espartaco, los restos de su ejército se dispersaron. Los romanos lograron una victoria completa. La brutalidad con la que se reprimió la rebelión es asombrosa incluso para los estándares de la antigüedad.
Miles de rebeldes fueron ejecutados. A lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma, unos 6.000 esclavos cautivos fueron crucificados. Esto no fue solo un castigo, sino un ejemplo aterrador para cualquiera que contemplara semejante rebelión. El botín obtenido al reprimir la rebelión fue enorme. Craso y Pompeyo, atribuyéndose la victoria, celebraron triunfos en Roma, demostrando su poder y grandeza. La rebelión de Espartaco, aunque brutalmente reprimida, dejó una profunda huella en la sociedad romana. Obligó a los romanos a reconsiderar su actitud hacia los esclavos, aunque no de una manera más humana. Al contrario, se reforzó el control de los esclavos y se aprobaron nuevas leyes para prevenir rebeliones similares. Las fuentes de información sobre la revuelta de Espartaco son escasas y a menudo sesgadas. Nuestra información principal proviene de las obras de historiadores romanos como Plutarco, Apiano y Salustio. Estos autores escribieron tiempo después de los acontecimientos y sus relatos pueden contener interpretaciones y conjeturas. Sin embargo, son ellos quienes nos han traído el conocimiento de los acontecimientos que marcaron un punto de inflexión en la historia de la República Romana. La República Romana, en vísperas del siglo III a.C., era un estado cuyo poder e influencia crecían con cada década que pasaba. Este poder se basaba no solo en su maquinaria militar, sino también en un complejo sistema socioeconómico en el que la esclavitud desempeñaba un papel fundamental. Millones de personas capturadas durante numerosas conquistas se convertían en propiedad de los ciudadanos romanos. Cultivaban la tierra, construían ciudades, trabajaban en talleres e incluso actuaban como sirvientes personales. Este sistema permitía a los ciudadanos romanos participar en la política, los asuntos militares y las artes, liberándolos del arduo trabajo físico. Con el desarrollo del Estado romano se acentuó el fenómeno de los latifundios, grandes extensiones de tierra propiedad de ricos terratenientes. Estas tierras eran trabajadas en gran medida por esclavos, a menudo en condiciones extremadamente duras, comparables al trabajo esclavo en su forma más severa. Sus vidas eran impredecibles, dependían de la voluntad de sus amos, y rara vez les ofrecían la posibilidad de la libertad. El ejército romano, en cambio, era un modelo de disciplina y organización. Las legiones, compuestas por ciudadanos rigurosamente entrenados, eran capaces de lograr victorias sobre los oponentes más formidables. Las tradiciones de valor y gloria militar estaban profundamente arraigadas en la sociedad romana, y el éxito militar era una de las principales vías para alcanzar la influencia política y el reconocimiento social. Las conquistas aportaron a Roma no solo nuevos territorios y recursos, sino también un gran número de esclavos, lo que perpetuó el círculo vicioso de la economía romana. Además del poderío militar, la sociedad romana también celebraba espectáculos como los Juegos de Gladiadores. Celebrados en anfiteatros, estos juegos no eran solo entretenimiento, sino también una parte importante de la vida pública, demostrando la fuerza y la brutalidad del Estado romano. Los gladiadores, a menudo esclavos o prisioneros de guerra, recibían un riguroso entrenamiento en escuelas especiales. Sus condiciones de vida eran espartanas y sus posibilidades de supervivencia eran escasas. Sin embargo, para algunos gladiadores, estos juegos se convirtieron en una oportunidad para alcanzar la gloria y, en raras ocasiones, incluso la libertad.
Fue en este entorno donde la esclavitud era la norma y la violencia formaba parte de la vida cotidiana donde surgió la figura de Espartaco. Se sabe poco sobre sus orígenes antes de la revuelta, pero la mayoría de las fuentes coinciden en que era tracio y posiblemente sirvió en el ejército romano como auxiliar. Su destino posterior lo llevó a la esclavitud y luego a la escuela de gladiadores de Capua. Es difícil determinar con certeza qué tipo de persona era Espartaco antes de convertirse en el líder de la revuelta, pero sus acciones posteriores dan testimonio de excepcionales dotes de liderazgo, pensamiento estratégico y un profundo deseo de libertad. El siglo VII a.C. fue una época de cambios significativos para la República Romana, y uno de los acontecimientos más dramáticos fue la revuelta de esclavos conocida como la Revuelta de Espartaco. Comenzó en la séptima década de la Era Común, concretamente en el año 73 a.C., con la fuga de gladiadores de la escuela de Léntulo Batiato en Capua. Esta escuela era una de las más renombradas de Italia, albergando a aproximadamente 200 gladiadores que se entrenaban para la arena. Las condiciones eran duras y la vida desoladora. En el año 73 a.C., conscientes de su situación y quizás inspirados por el espíritu de lucha, un grupo de gladiadores, entre ellos Espartaco y sus camaradas Crixo y Enómao, decidió escapar. Su plan era audaz y arriesgado. Con cuchillos de cocina y otras armas improvisadas, lograron escapar de la escuela y mataron a los guardias. Sus primeros encuentros con los destacamentos romanos enviados para capturarlos resultaron inesperadamente exitosos para los gladiadores. Armados solo con lo que podían agarrar, impulsados por la rabia y el deseo de sobrevivir, demostraron una notable resiliencia y perspicacia táctica. Pronto, a la banda de gladiadores fugitivos se unieron otros esclavos que habían escapado de las haciendas cercanas, así como campesinos empobrecidos y libertos. Estos eran hombres cuyas vidas estaban llenas de penurias e injusticias, y vieron en Espartaco y sus hombres la esperanza de liberación. Así, la pequeña banda de gladiadores se transformó gradualmente en un ejército organizado. Espartaco, Crixo y Enómao se convirtieron en los líderes clave de este movimiento, contribuyendo cada uno al éxito de los rebeldes. Espartaco, considerado poseedor de la mayor autoridad y visión estratégica, asumió el liderazgo principal. El ejército rebelde, aunque compuesto principalmente por hombres sin entrenamiento, estaba muy motivado y buscaba la disciplina. Capturaron armas y armaduras de los soldados romanos, lo que les permitió mejorar gradualmente su equipo. Los primeros enfrentamientos con unidades romanas, compuestas por soldados mal entrenados o inexpertos, terminaron en derrota para los romanos. Las armas de los rebeldes, aunque variadas, incluían tanto armas de gladiadores como las capturadas al enemigo. Las tácticas de Espartaco, basadas en ataques sorpresa y el aprovechamiento del terreno, resultaron muy eficaces contra las unidades romanas más numerosas pero menos móviles. Las autoridades romanas, subestimando la magnitud de la amenaza, enviaron pequeñas fuerzas expedicionarias contra los rebeldes. Estas fuerzas, compuestas por varios miles de soldados, fueron derrotadas. Uno de los primeros enfrentamientos fue la derrota de un destacamento al mando del pretor Cayo Claudio Glabro, quien intentó bloquear a Espartaco en el Vesubio. Los romanos,
Confiados en la victoria, no esperaban que los rebeldes encontraran una salida aparentemente desesperada. Las decisiones estratégicas de Espartaco durante este período se orientaron a preservar y fortalecer su ejército. En lugar de intentar abrirse paso hacia el norte en dirección a Roma, decidió avanzar hacia el sur de Italia. Esta decisión probablemente estuvo motivada por el deseo de evitar enfrentamientos directos con el grueso del ejército romano que aún no se había movilizado por completo, así como por el deseo de encontrar territorios más seguros para organizar y entrenar a sus hombres. En el 73 a.C., tras escapar con éxito de la escuela de gladiadores de Capua, el ejército de Espartaco comenzó a crecer rápidamente. A los gladiadores fugitivos se unieron miles de esclavos que huían de las tierras de cultivo, así como campesinos empobrecidos y libertos insatisfechos con su situación. Estas personas, privadas de todo, vieron en la rebelión su única oportunidad de libertad y una vida mejor. Espartaco, Crixo y Enómao, como líderes, se esforzaron por organizar esta masa heterogénea en algo parecido a un ejército. Buscaban inculcar disciplina en sus seguidores, una tarea difícil dado sus antecedentes y su falta de experiencia militar. Sin embargo, la sed de libertad y un objetivo común fomentaron la unidad. Las armas de los rebeldes eran extremadamente diversas, desde armas de gladiadores como espadas, dagas y escudos, hasta aperos agrícolas que podían servir como armas improvisadas. También se apoderaron activamente de armas y armaduras de los soldados romanos, lo que gradualmente mejoró su capacidad de combate. Los enfrentamientos iniciales con las tropas romanas enviadas para reprimir la rebelión terminaron en una derrota inesperada para los romanos. Acostumbrados a legiones disciplinadas, los romanos subestimaron la determinación y el ingenio de los rebeldes. Las tácticas de Espartaco, basadas en ataques sorpresa y el aprovechamiento del terreno, resultaron sumamente eficaces. Por ejemplo, en la batalla del Vesubio, cuando un destacamento romano al mando del pretor Cayo Claudio Glabro intentó bloquear a los rebeldes en la ladera de una montaña, Espartaco ordenó a sus hombres tejer escaleras con vides y descender por el escarpado acantilado, flanqueando a los romanos. Los romanos, sorprendidos, fueron derrotados por completo y los rebeldes capturaron importantes cantidades de armas y provisiones. Estos éxitos contribuyeron al crecimiento de la rebelión. El territorio bajo control de los rebeldes se expandió, abarcando las regiones del sur de Italia. Su ejército, según algunas estimaciones, contaba con decenas de miles de hombres. Sin embargo, a pesar de los éxitos militares, comenzaron a surgir disensiones dentro del movimiento rebelde. Crixo, uno de los camaradas de Espartaco, buscaba acciones más agresivas y posiblemente el saqueo, mientras que Espartaco, según los historiadores, tenía objetivos a más largo plazo, dirigidos a liberar a sus hombres y quizás regresar a su patria. Como resultado de estos desacuerdos, el ejército se dividió. Crixo y su unidad se separaron de Espartaco y avanzaron en otra dirección. Pronto, su unidad fue rodeada y derrotada por las tropas romanas. Este fue el primer golpe serio para la rebelión. Espartaco, al darse cuenta de que permanecer en Italia se estaba volviendo cada vez más peligroso, intentó abandonar la península. Hizo un trato con piratas cilicios, quienes prometieron transportarlo a él y a su ejército a Sicilia,
una isla donde la esclavitud también estaba muy extendida, y donde Espartaco esperaba encontrar nuevos aliados. Sin embargo, los piratas, tras recibir el pago, incumplieron su promesa y abandonaron a los rebeldes en la costa. Este revés se convirtió en otro serio obstáculo para el camino de Espartaco hacia la libertad. Tras escapar con éxito de la escuela de gladiadores de Capua, Espartaco y sus seguidores se enfrentaron a la necesidad no solo de sobrevivir, sino también de desarrollar su ejército. Los enfrentamientos iniciales con las tropas romanas, aunque ganados gracias al ingenio táctico y al conocimiento del terreno, demostraron que no podían depender indefinidamente de escaramuzas aleatorias. La República Romana, reconociendo la amenaza, comenzó a reunir fuerzas mayores para sofocar la rebelión. Durante este período, en el año 73 a.C., en el sur de Italia, donde la esclavitud estaba particularmente extendida, comenzaron a incorporarse nuevos reclutas al ejército de Espartaco. No solo se trataba de gladiadores, sino también de esclavos fugitivos de haciendas y campesinos libres cuyas vidas habían sido devastadas por las constantes guerras y los impuestos. Cada nuevo recluta traía consigo sus propias habilidades y conocimientos. Algunos sabían cultivar la tierra, otros eran hábiles en artesanías, y otros, como los gladiadores, tenían experiencia en combate. Organizar el ejército rebelde se convirtió en una prioridad absoluta. Espartaco, un guerrero experimentado, comprendía la importancia de la disciplina y el orden. Se esforzó por crear la apariencia de un verdadero ejército, donde todos conocían su lugar y obedecían las órdenes. Al principio, su equipo era escaso. Los gladiadores usaban lo que podían conseguir en la escuela, y los recién llegados traían lo que encontraban o robaban. Gradualmente, tras cada escaramuza exitosa con los romanos, los rebeldes ampliaron sus arsenales. Capturaron espadas, lanzas, escudos y yelmos. El armamento romano, aunque bien fabricado, a menudo resultaba más pesado y menos cómodo para quienes estaban acostumbrados a un equipo más ligero. Los rebeldes lo adaptaron a sus necesidades, a veces usando armaduras más ligeras y espadas más cortas, lo que les daba ventaja en maniobrabilidad. Las tácticas de Espartaco se basaban en explotar las debilidades del enemigo y su conocimiento del terreno. A menudo elegía desfiladeros estrechos o terrenos montañosos para la batalla, donde las legiones romanas, acostumbradas a luchar en llanuras abiertas, se sentían inseguras. Su ejército, compuesto por hombres habituados al trabajo duro y resilientes, era capaz de emprender largas marchas y actuar con rapidez. Durante este período, se produjeron los primeros enfrentamientos serios con fuerzas romanas mayores. El Senado, al comprender finalmente la magnitud de la amenaza, envió 2 ejércitos consulares contra los rebeldes. Los cónsules de ese año fueron Lucio Gelio Publícola y Cneo Cornelio Léntulo Clodiano. Estos ejércitos, estimados en un número de entre 20 y 30.000 soldados cada uno, tenían como objetivo reprimir rápidamente la rebelión. Sin embargo, a pesar de su superioridad numérica, los romanos sufrieron la derrota. Un ejército fue derrotado en batalla, donde, según las fuentes, los rebeldes emplearon tácticas de emboscada y ataque sorpresa. El otro ejército también sufrió grandes pérdidas. Estos éxitos no fueron simplemente victorias militares, tuvieron una enorme trascendencia psicológica.
demostraron que la maquinaria militar romana no era invencible y dieron esperanza a miles de esclavos en toda Italia. Tras estas victorias, la estrategia de Espartaco cambió. Se dio cuenta de que su ejército, aunque fuerte, no podría resistir el poderío de Roma por mucho tiempo. Decidió trasladarse al sur de Italia, a las regiones donde la esclavitud estaba más extendida y donde podía esperar encontrar más apoyo y esconderse mejor de las tropas romanas. El sur de Italia, con sus tierras fértiles y grandes propiedades, era un lugar ideal para atraer a esclavos fugitivos. Corría el año 73 a.C. y los acontecimientos se sucedían rápidamente. Tras una audaz huida de la escuela de gladiadores de Capua, Espartaco y sus seguidores, en su mayoría gladiadores, se encontraron libres, pero en una posición muy vulnerable. Eran solo unos 70, pero estaban armados y decididos. Los primeros enfrentamientos con los pequeños destacamentos romanos enviados para capturarlos culminaron en victoria para los rebeldes. Esto no era sorprendente, ya que los gladiadores estaban entrenados en el arte del combate, y los soldados romanos, enviados con premura, no siempre eran los mejores luchadores. Una de las tácticas clave que Espartaco empleó desde el principio fue la explotación del terreno. Él y sus hombres sabían cómo aprovechar las colinas, los bosques y los barrancos. Por ejemplo, cuando fueron atacados por un destacamento pretoriano de 3.000 hombres al mando de Cayo Claudio Glabro, Espartaco demostró su ingenio. Glabro había acampado en la cima de una montaña, bloqueando la única ruta de escape conocida. Sin embargo, como relatan los historiadores, Espartaco ordenó a sus hombres tejer escaleras con vides y descender por el escarpado acantilado, flanqueando a los romanos. Los romanos, sorprendidos, fueron derrotados por completo y los rebeldes capturaron importantes cantidades de armas y provisiones. Estos éxitos contribuyeron al crecimiento de la rebelión. El territorio bajo control de los rebeldes se expandió, abarcando las regiones del sur de Italia. Su ejército, según algunas estimaciones, contaba con decenas de miles de hombres. Sin embargo, a pesar de los éxitos militares, comenzaron a surgir disensiones dentro del movimiento rebelde. Queixo, uno de los camaradas de Espartaco, buscaba acciones más agresivas y quizás saqueos, mientras que Espartaco, según los historiadores, tenía objetivos a largo plazo, como liberar a sus hombres y quizás regresar a su patria. Como resultado de estos desacuerdos, el ejército se dividió. Crixo y su unidad se separaron de Espartaco y avanzaron en otra dirección. Pronto, su unidad fue rodeada y derrotada por las tropas romanas. Este fue el primer golpe serio para la rebelión. Espartaco, al darse cuenta de que permanecer en Italia se volvía cada vez más peligroso, intentó abandonar la península. Hizo un trato con piratas cilicios, quienes prometieron transportarlo a él y a su ejército a Sicilia, una isla donde la esclavitud también estaba muy extendida y donde Espartaco esperaba encontrar nuevos aliados. Sin embargo, los piratas, tras recibir el pago, no cumplieron su promesa y abandonaron a los rebeldes en la costa. Este fracaso se convirtió en otro serio obstáculo en el camino de Espartaco hacia la libertad. Fue después de estos acontecimientos, en el 72 a.C., que la República Romana finalmente comprendió la gravedad de la amenaza.
El Senado decidió enviar a 2 generales experimentados contra Espartaco, cada uno con sus propias legiones. Se trataba de Cneo Pompeyo, reconocido por sus éxitos militares en Occidente, y Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos de Roma, quien buscaba consolidar su carrera política mediante victorias militares. Craso recibió el mando de la mayoría de las fuerzas romanas que operaban en Italia, y su misión no solo consistía en derrotar al ejército de Espartaco, sino también en impedir su expansión. Craso actuó con decisión. Reunió 8 legiones, con un total aproximado de 40.000 soldados experimentados. Su estrategia consistía en impedir que Espartaco maniobrara y tenderle una trampa. Craso comenzó a fortalecer su posición, construyendo líneas defensivas y campamentos fortificados. Su objetivo principal era aislar a Espartaco en el sur de Italia, la llamada cuna de la rebelión. Buscaba limitar el acceso de los rebeldes a los recursos y obtener una ventaja numérica. Mientras Craso concentraba sus fuerzas principales en el sur, Cneo Pompeyo fue enviado al norte de Italia. Su misión era interceptar a cualquier grupo rebelde que intentara atravesar los Alpes y también ocuparse de los restos del ejército de Crixo, que, como se vio, no había sido completamente destruido en las escaramuzas anteriores. Las acciones de Pompeyo se centraban más en despejar la zona y evitar que la rebelión se extendiera, mientras que Craso tenía la tarea de librar una batalla decisiva. Craso lanzó una serie de operaciones exitosas, derrotando a varias pequeñas bandas rebeldes que intentaron romper sus líneas. Sus acciones en Regio, una antigua ciudad del sur de Italia, son particularmente notables. Allí, Craso logró sitiar y capturar la ciudad, donde se había refugiado parte del ejército de Espartaco. Esta victoria le permitió consolidar su control sobre la región y demostrar a los romanos que la rebelión sería aplastada. La acción más ambiciosa de Craso fue la construcción de fortificaciones masivas. Ordenó la excavación de un foso y la construcción de una muralla de unos 55 kilómetros de longitud, destinada a sellar todo el extremo sur de Italia, de costa a costa. El objetivo era claro: atrapar a Espartaco en este saco y privarlo de la oportunidad de retirarse o recibir refuerzos. Fue una proeza monumental de ingeniería, testimonio de la determinación de Roma de acabar con la rebelión. Sin embargo, como demostraron los acontecimientos posteriores, ni siquiera las fortificaciones más formidables pudieron detener a un hombre impulsado por la sed de libertad. Los acontecimientos del año 70 antes de nuestra era común marcaron el final de la trágica historia de la rebelión de Espartaco. Tras un intento fallido de negociar con los piratas y al darse cuenta de que Craso le había cortado el paso en el sur de Italia, Espartaco decidió abrirse paso hacia el norte. Las razones de esta decisión podrían haber sido diversas. Quizás esperaba obligar a Craso a levantar el asedio si él mismo comenzaba a amenazar las ciudades romanas del norte. O quizás simplemente buscaba una salida al impasse, con la esperanza de encontrar condiciones más favorables para continuar la lucha. Quizás incluso para transportar a sus hombres a través de los Alpes y regresar a casa. El viaje hacia el norte fue largo y peligroso. Craso, al enterarse de las intenciones de Espartaco, no esperó a que llegara a sus fortificaciones. Lanzó a sus tropas en persecución, buscando interceptar a los rebeldes y asestarles un golpe decisivo.
Durante esta campaña se libraron varias batallas con los legados de Craso, sus lugartenientes más cercanos. Estas batallas, aunque no decisivas, demostraron que el ejército de Espartaco seguía representando una seria amenaza. Los rebeldes, a pesar del cansancio y las constantes escaramuzas, mantuvieron su espíritu de lucha y demostraron ingenio táctico. La rebelión culminó en la batalla de Lucania, en el sur de Italia. La ubicación exacta de esta batalla aún es objeto de debate entre los historiadores, pero se sabe que la batalla decisiva tuvo lugar allí. Craso reunió a todas sus fuerzas con el objetivo de acabar definitivamente con la rebelión. Espartaco, consciente de que quizá no hubiera otra opción, también se entregó por completo a la lucha. Las tácticas de esta batalla fueron aparentemente muy feroces. Los legionarios romanos, entrenados en la disciplina y el combate ordenado, encontraron una resistencia desesperada por parte de los rebeldes. Plutarco, una de las principales fuentes de información sobre la rebelión, describe al propio Espartaco luchando en las primeras filas, abriéndose paso hasta Craso. Resultó herido en el muslo, pero continuó luchando, apoyándose en la rodilla y el escudo. Sin embargo, a pesar de su valentía, las fuerzas eran desiguales. Los rebeldes fueron rodeados y gradualmente destruidos. La muerte de Espartaco está rodeada de misterio. Según una versión, cayó en combate, luchando hasta su último aliento. Según otra, su cuerpo nunca fue encontrado, lo que alimentó los rumores de su posible supervivencia. Sea cual sea la verdad, su muerte marcó el fin de la resistencia organizada. La rebelión, que amenazaba con socavar los cimientos de la República Romana, fue brutalmente reprimida. Tras la derrota del ejército de Espartaco, la República Romana exhibió toda su crueldad. El objetivo no era simplemente reprimir la rebelión, sino también intimidar a cualquiera que intentara seguir el ejemplo de Espartaco en el futuro. Miles de rebeldes supervivientes fueron capturados. 6.000 de ellos fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia que unía Capua con Roma. Fue un espectáculo horroroso, destinado a servir como recordatorio perpetuo de las consecuencias de la desobediencia. Cada crucifijo era un símbolo de represión, y la propia vía se convirtió en un sombrío monumento a la crueldad. Para los generales que sofocaron la rebelión, esto se convirtió en una oportunidad para triunfar y fortalecer su posición. Marco Licinio Craso, principal responsable, tuvo la oportunidad de organizar una procesión triunfal, demostrando su poderío militar y riqueza. Cneo Pompeyo, quien llegó al norte de Italia y aniquiló a los rebeldes que aún quedaban, también cobró parte de la gloria y logró un triunfo, aunque a menor escala. Estos triunfos fueron más que simples celebraciones, fueron eventos políticos que demostraron el poder y la grandeza de Roma. Las consecuencias de la rebelión de Espartaco para la República Romana fueron significativas. En primer lugar, obligó a los romanos a reconsiderar su actitud hacia los esclavos. La amenaza de un levantamiento tan masivo expuso la vulnerabilidad del sistema esclavista. Se aprobaron nuevas leyes que reforzaban el control sobre los esclavos, restringiendo su movimiento y reunión. Se reforzaron las medidas de seguridad para prevenir sucesos similares en el futuro. En segundo lugar, la revuelta tuvo un impacto en los asuntos militares romanos.
Aunque el ejército romano permaneció prácticamente invencible, la experiencia de luchar contra una fuerza tan flexible y hábil como el ejército de Espartaco obligó a los generales a replantearse sus tácticas y estrategias. Se comprendió que incluso legiones bien entrenadas podían ser derrotadas si carecían de flexibilidad y capacidad de adaptación a condiciones cambiantes. La rebelión de Espartaco se convirtió no solo en un acontecimiento histórico, sino también en un poderoso símbolo. A lo largo de la historia, cuando los pueblos luchaban por su libertad y sus derechos, la imagen de Espartaco se convirtió en un ejemplo inspirador. De gladiador convertido en líder de esclavos, evolucionó a símbolo de la lucha contra la opresión, de un espíritu indomable y del anhelo de libertad. Las fuentes que nos informan sobre estos acontecimientos son escasas y a menudo contradictorias. Las principales son las obras de Plutarco, historiador y biógrafo romano que vivió un siglo después de la revuelta. También son importantes Apiano, historiador griego, y Salustio, historiador romano. Para cuando la República Romana se enfrentó a la revuelta de los esclavos, ya había recorrido un largo camino. Durante siglos, Roma había expandido sus fronteras, sometiendo nuevas tierras y pueblos. Esta expansión tuvo profundas consecuencias socioeconómicas. La esclavitud se convirtió en la base de la economía romana. Un gran número de prisioneros de guerra capturados durante las conquistas fueron convertidos en esclavos, que trabajaban arduamente en los campos, las minas, los talleres e incluso en los hogares de los ciudadanos romanos. El creciente número de esclavos condujo a la formación de grandes latifundios, los llamados latifundios. Estas vastas propiedades, administradas por esclavos, se volvieron cada vez más rentables, desplazando a los pequeños terratenientes y exacerbando la desigualdad social. La situación de los esclavos era extremadamente difícil. Eran considerados propiedad de sus amos, privados de cualquier derecho. Sus vidas dependían únicamente de la voluntad y la misericordia del dueño. El poderío militar romano fue una de las razones de su dominio. Las legiones, disciplinadas y bien entrenadas, se convirtieron en un instrumento de conquista y mantenimiento del orden. El servicio militar era un deber honorable para los ciudadanos romanos, y las tradiciones de lealtad, valentía y fortaleza se les inculcaron desde la infancia. Las conquistas aportaron a Roma no solo nuevos territorios, sino también enormes riquezas y una afluencia de esclavos, perpetuando un círculo vicioso. Los juegos de gladiadores ocupaban un lugar especial en la cultura romana. No eran solo entretenimiento, sino también una parte importante de la vida pública, una forma de demostrar fuerza y coraje, y una forma de distraer a la población de los problemas apremiantes. Los gladiadores solían ser esclavos, prisioneros de guerra o criminales convictos. Su entrenamiento era riguroso y prolongado. Se formaban en escuelas especiales donde aprendían el uso de diversas armas y técnicas de combate. Las condiciones de vida de los gladiadores eran duras, pero al mismo tiempo gozaban de cierta fama e incluso respeto entre la multitud, especialmente si conseguían victorias. Fue en este contexto donde surgió la rebelión. La identidad de Espartaco, protagonista de estos acontecimientos, está rodeada de misterio. Según una versión, fue un guerrero tracio que cayó en la esclavitud romana.
Otras sugieren que sirvió en las tropas auxiliares del ejército romano, del que desertó o fue capturado. Su origen pudo haber sido noble, lo que explicaría sus dotes de liderazgo y su capacidad para dirigir. Otras fuentes apuntan a su afiliación a una tribu de gladiadores, cuyas vidas estuvieron llenas de lucha y sufrimiento, lo que sin duda forjó su carácter. En el año 173 a.C., la ciudad de Capua albergaba una de las renombradas escuelas de gladiadores, propiedad de Lentulio Bachiato. Fue aquí donde comenzó la rebelión. Insatisfechos con las condiciones y la perspectiva de morir en la arena, un grupo de unos 70 gladiadores, liderados por Espartaco, Crixo y Enómao, decidió escapar. La organización fue meticulosamente planificada, a pesar de los escasos recursos. Lograron apoderarse de armas de cocina y escapar de la escuela. Sus éxitos iniciales se debieron a su experiencia en combate y a la sorpresa del ataque. Consiguieron derrotar a un pequeño destacamento enviado para capturarlos y apoderarse de armas y armaduras romanas. Espartaco, Crixo y Enómao se convirtieron en los líderes clave de los rebeldes. Espartaco probablemente poseía la mayor autoridad y visión estratégica. Crixo era posiblemente su aliado más cercano, y Enómao, a juzgar por su nombre, era de origen germánico y también gozaba del respeto de los combatientes. Los enfrentamientos iniciales con las tropas romanas demostraron que, a pesar de la superioridad numérica y armamentística de los romanos, los rebeldes, impulsados por un coraje desesperado y un deseo de libertad, podían lograr la victoria. Sus tácticas a menudo incluían elementos de guerra de guerrillas, ataques sorpresa y conocimiento del terreno. La rebelión cobró impulso. Nuevos partidarios comenzaron a unirse a los gladiadores. Esclavos fugitivos de las haciendas cercanas, campesinos desposeídos de sus tierras e incluso libertos insatisfechos con su situación, vieron en Espartaco la esperanza de liberación. El ejército rebelde creció y Espartaco se vio obligado a organizarlo. Intentó inculcar disciplina en sus combatientes y enseñarles a usar las armas y armaduras romanas capturadas. Las tácticas de los rebeldes se volvieron cada vez más sofisticadas y aprendieron a luchar contra las tropas regulares romanas. Las autoridades romanas, subestimando la amenaza, enviaron inicialmente pequeñas fuerzas expedicionarias contra los rebeldes. Sin embargo, estos destacamentos, compuestos por la Guardia Pretoriana y otras unidades, no pudieron derrotar al ejército de Espartaco. Los legados al mando de estos cuerpos fueron derrotados. Esto supuso una conmoción para Roma. En el año 173 a.C., tras una serie de batallas victoriosas, el ejército de Espartaco derrotó a un destacamento pretoriano al mando de Cayo Claudio Glabro. A esto le siguió la derrota de otro destacamento al mando de Publio Varinio. Estas victorias permitieron a los rebeldes apoderarse de importantes cantidades de armas, provisiones y caballos, lo que reforzó significativamente sus fuerzas. Las decisiones estratégicas de Espartaco han sido controvertidas entre los historiadores. Tras sus éxitos iniciales, decidió avanzar hacia el sur de Italia. Su objetivo probablemente no era tanto conquistar Roma como lograr la libertad y evacuar a sus partidarios de Italia.
El sur de Italia, con su intrincada costa y su numerosa población esclava, ofrecía un territorio favorable para reabastecer su ejército y encontrar rutas de escape. Los éxitos militares de los rebeldes continuaron en 1073 y 1072 a.C. Una de las batallas más famosas tuvo lugar en el Vesubio. Los romanos, confiados en su fuerza, rodearon el campamento de Espartaco, creyendo haberlo atrapado. Sin embargo, Espartaco demostró un ingenio extraordinario. Ordenó a sus hombres tejer escaleras con vides silvestres y descender por un acantilado escarpado que los romanos consideraban infranqueable. Los romanos, desprevenidos para tal maniobra, fueron tomados por sorpresa y derrotados. Los rebeldes capturaron su campamento, armas y equipo que se convirtieron en un valioso activo. Tras esta victoria, el territorio de los rebeldes se expandió, abarcando la mayor parte del sur de Italia. Los rumores sobre los éxitos de Espartaco se extendieron, atrayendo aún más refugiados. Sin embargo, comenzaron a surgir disensiones dentro de las filas rebeldes. Algunos de ellos, principalmente galos y germanos, liderados por Crixo, buscaban el saqueo y el regreso a su patria, mientras que se cree que Espartaco tenía objetivos más a largo plazo. Crixo se separó con su grupo, unos 30.000 hombres, y se dirigió a Apulia. Allí fue derrotado por un ejército romano al mando del cónsul Lucio Gelio Publícola. Ante el creciente poder del ejército romano y las disensiones internas, Espartaco intentó abandonar Italia. Su intención era cruzar a Sicilia, donde esperaba encontrar apoyo entre la población local, también esclavizada. Para ello, llegó a un acuerdo con los piratas cilicios, que controlaban las rutas marítimas. Sin embargo, tras recibir el pago de Espartaco, los piratas incumplieron sus obligaciones y no entregaron su ejército a Sicilia. Esto supuso un duro golpe para los planes de Espartaco. La República Romana finalmente reconoció la gravedad de la amenaza. Se decidió enviar una fuerza mayor contra Espartaco. En el 172 a.C. se nombraron 2 procónsules en Roma: Cneo Pompeyo, un renombrado general, y Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos de Roma que aspiraba a la gloria militar. Craso recibió el mando del ejército principal, compuesto por aproximadamente 40.000 legionarios. La estrategia de Craso buscaba aislar a Espartaco y negarle la posibilidad de retirada. Comenzó a fortificar sus posiciones en el sur de Italia, intentando aislar a los rebeldes del resto de la península. Craso decidió construir poderosas fortificaciones, un foso y una muralla, en el istmo de Brutium, que separaba Calabria del resto de Italia. El objetivo era atrapar al ejército de Espartaco en el extremo sur de Italia. Mientras tanto, Craso asedió y capturó la ciudad de Rhegium, que había apoyado a Espartaco. Esto privó a los rebeldes de un punto estratégico vital. Las acciones de Pompeyo se dirigieron a combatir los restos del ejército de Crixo e interceptar a los fugitivos. Tras la derrota de Crixo, Pompeyo, al regresar de Hispania, recibió órdenes de enfrentarse a los rebeldes restantes. Derrotó con éxito a pequeños grupos de esclavos que intentaban abrirse paso hacia el norte, contribuyendo así a sofocar la rebelión. Corría el año 1071 a.C., el último año de la revuelta. Espartaco, atrapado en el sur de Italia, decidió abrirse paso hacia el norte. Las razones de esta decisión pudieron haber sido diversas.
Quizás esperaba encontrar una ruta hacia los Alpes y cruzarlos para guiar a su pueblo fuera de Italia. O quizás buscaba una última resistencia contra las legiones romanas, demostrando su fuerza y su ansia de libertad. El ejército de Espartaco, a pesar de sus pérdidas, seguía representando una fuerza considerable. Participó en una serie de batallas contra los legados de Craso. En estas batallas, los rebeldes demostraron resiliencia e ingenio, pero las legiones romanas, bajo el experimentado mando de Craso, fueron ganando terreno gradualmente. La batalla decisiva tuvo lugar en Lucania, al sur de Italia. Se desconoce el lugar exacto, pero el desarrollo de la batalla fue dramático. Según Plutarco, Espartaco luchó con una valentía excepcional. Intentó alcanzar personalmente a Craso con la intención de matarlo y así decidir el resultado de la batalla. Sin embargo, rodeado de soldados romanos, cayó en combate. Las circunstancias de su muerte siguen siendo objeto de debate. Algunas fuentes afirman que murió en la refriega, mientras que otras afirman que su cuerpo nunca fue encontrado, lo que dio lugar a leyendas sobre su supervivencia. Las consecuencias de la revuelta fueron brutales. La República Romana no solo buscó reprimir el levantamiento, sino también intimidar a cualquiera que pudiera contemplar una rebelión similar en el futuro. Miles de rebeldes fueron capturados y sometidos a horribles ejecuciones. Por orden de Craso, unos 6.000 esclavos cautivos fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma. Fue un espectáculo espantoso, destinado a sembrar el terror y servir de advertencia. Por sofocar la rebelión, Craso y Pompeyo recibieron recompensas. Craso, como general a la cabeza, triunfó en Roma, demostrando su destreza militar. Pompeyo, tras derrotar a los restos del ejército de Crixo, también tuvo la oportunidad de celebrar su victoria. Ambos generales aprovecharon su éxito contra Espartaco para fortalecer su influencia política. La rebelión de Espartaco tuvo un profundo impacto en la actitud romana hacia los esclavos. La amenaza de un levantamiento tan masivo y organizado expuso la vulnerabilidad del sistema esclavista. Se aprobaron nuevas leyes que reforzaban el control sobre los esclavos, restringiendo su movimiento y reunión. Se reforzaron las medidas de seguridad para prevenir sucesos similares en el futuro. La revuelta también tuvo un impacto en los asuntos militares romanos. Aunque el ejército romano permaneció prácticamente invencible, la experiencia de luchar contra una fuerza tan flexible y hábil como el ejército de Espartaco obligó a los generales a replantearse sus tácticas y estrategias. Se comprendió que incluso legiones bien entrenadas podían ser derrotadas si carecían de flexibilidad y capacidad de adaptación a condiciones cambiantes. Espartaco se convirtió no solo en un acontecimiento histórico, sino también en un poderoso símbolo. A lo largo de la historia, cuando las personas luchaban por su libertad y sus derechos, su imagen se convirtió en un ejemplo inspirador. De gladiador convertido en líder de esclavos, evolucionó a símbolo de la lucha contra la opresión, un espíritu indomable y el anhelo de libertad. Las fuentes que nos informan sobre estos acontecimientos son escasas y a menudo contradictorias. Las principales son las obras de Plutarco, historiador y biógrafo romano que vivió un siglo después de la revuelta. También son importantes Apiano, historiador griego, y Salustio, historiador romano. Estos autores antiguos, cada uno desde su propia perspectiva, describieron los acontecimientos, pero los detalles de sus relatos a veces difieren.
Espartaco se ha convertido en la personificación de la lucha por la libertad en la cultura y la historia. Su imagen ha recibido diferentes interpretaciones en distintas épocas. En la antigüedad, fue principalmente un gladiador que lideró una rebelión. Posteriormente, en particular durante la Ilustración y el siglo XIX, se convirtió en un símbolo de la rebelión popular contra la tiranía. Su historia ha inspirado a escritores, artistas y directores. Desde obras clásicas hasta películas modernas, la imagen de Espartaco perdura, recordándonos la fuerza del espíritu humano y la eterna lucha por la dignidad. La rebelión de Espartaco, a pesar de su trágico desenlace, dejó una huella imborrable en la historia. Fue más que una simple revuelta de esclavos, sino una poderosa manifestación de un anhelo de libertad que no pudo ser reprimido por completo. Demostró que, incluso en las circunstancias más difíciles, las personas son capaces de luchar por su derecho a la vida y la dignidad. Un breve resumen de las principales etapas de la revuelta incluye sus inicios en la escuela de gladiadores de Capua, el rápido crecimiento del ejército esclavo, las batallas exitosas contra las fuerzas expedicionarias romanas, los intentos de Espartaco de abandonar Italia, y finalmente la batalla decisiva contra la superioridad de las fuerzas romanas. El impacto a largo plazo de la revuelta de Espartaco en la historia romana se manifestó en el endurecimiento del control de los esclavos, así como en la revisión de ciertos aspectos de las tácticas militares. La decisión de Espartaco de avanzar hacia el norte se vio condicionada por una compleja situación estratégica. El invierno de 1072 a.C. trajo consigo frío y hambruna. El ejército rebelde, aunque numeroso, sufría escasez de alimentos y suministros. Las fuerzas romanas, bajo el mando de Marco Licinio Craso, intensificaban constantemente su asedio en Brucio, en el sur de Italia. Craso, el hombre más rico de Roma, buscaba no solo sofocar la rebelión, sino también alcanzar la gloria militar que le permitiría ascender en la política romana. Craso, actuando metódica y cautelosamente, erigió impresionantes fortificaciones. Construyó un foso y una muralla de unos 55 kilómetros de longitud que se extendían a través del istmo de Brucio. Esta línea defensiva pretendía aislar a Espartaco y su ejército del resto de Italia, obligándolos a rendirse o a aceptar la batalla en condiciones desfavorables. El asedio se prolongó y la situación de los rebeldes se volvió cada vez más desesperada. Espartaco, reconociendo el peligro, lanzó un intento desesperado de fuga. Eligió la época más fría y oscura del año, esperando la sorpresa. Por la noche, al amparo de una tormenta de nieve, los rebeldes intentaron abrir una brecha en las fortificaciones romanas. Algunas unidades lograron abrirse paso, pero muchas murieron o fueron capturadas. Esta ruptura, aunque parcialmente exitosa, le costó a Espartaco pérdidas significativas y demostró la determinación de los romanos. Tras este avance fallido, Espartaco decidió avanzar hacia el norte. Quizás esperaba llegar a los Alpes y sacar a sus hombres de Italia, o quizás encontrar aliados entre las tribus galas y germánicas. Su ejército, debilitado pero aún formidable, se dirigió a Lucania. Por aquel entonces, Cneo Pompeyo, otro distinguido general romano, regresaba de la guerra en Hispania.
había recibido órdenes de interceptar a cualquier grupo de rebeldes que intentara huir al norte. Pompeyo, famoso por su disciplina y eficiencia, estaba listo para enfrentarlos. Craso no perdió tiempo en perseguir al ejército de Espartaco. Intentó impedir que los rebeldes se reagruparan y asestarles un golpe decisivo. En una serie de escaramuzas, los legados romanos subordinados a Craso lograron victorias locales, debilitando gradualmente al ejército de Espartaco. La batalla de Lucania fue un punto de inflexión. Se desconoce su ubicación exacta, pero fue el último combate importante de Espartaco. El ejército rebelde, aunque había luchado con increíble valentía, ya estaba considerablemente debilitado. Las legiones romanas, mejor armadas y organizadas, tenían una clara superioridad numérica. Espartaco, como siempre, luchó en primera línea, inspirando a sus guerreros. Era un gladiador acostumbrado al combate, y su valentía personal era innegable. Sin embargo, la superioridad táctica, la disciplina y el número de los romanos resultaron decisivos. Durante la batalla ocurrió un trágico incidente. Un destacamento al mando de Crixo, que se había separado previamente del ejército principal, fue derrotado por los romanos. Esto debilitó al ejército de Espartaco y posiblemente minó su moral. Durante la batalla decisiva, según los historiadores, Espartaco intentó acercarse a Craso para enfrentarse personalmente. Resultó herido, pero continuó luchando. Finalmente cayó en combate, rodeado de enemigos. Las circunstancias exactas de su muerte siguen sin estar claras, pero todas las fuentes coinciden en que murió combatiendo. Tras la muerte de Espartaco, los restos de su ejército se dispersaron. Las tropas romanas completaron la derrota, persiguiendo y eliminando a los fugitivos. Pompeyo, tras llegar a Italia, también contribuyó a la represión del levantamiento, interceptando a los grupos de rebeldes que intentaban escapar. Así, la campaña de 1071 a.C. se convirtió en el acto final de la dramática historia de Espartaco y su rebelión. A pesar de la heroica resistencia, las fuerzas eran desiguales, y Roma, con su poderosa maquinaria militar, prevaleció. Sin embargo, el legado de Espartaco como luchador por la libertad resultó mucho más perdurable que la propia República Romana. Tras la caída de Espartaco en batalla y la dispersión de su ejército, la República Romana inició la fase final de la represión de la rebelión. Esta fase se caracterizó no solo por la acción militar, sino también por brutales medidas de intimidación diseñadas para demostrar la fuerza y la crueldad del Estado romano. El peso de la represión recayó sobre Marco Licinio Craso, quien comandaba una fuerza considerable. Su estrategia no era solo derrotar, sino erradicar por completo cualquier posible resistencia. Tras la derrota del ejército principal de Espartaco, los romanos iniciaron una cacería sistemática de los rebeldes restantes. Miles de esclavos fugitivos que se habían unido a la rebelión fueron capturados. Para recordar a todos las consecuencias de la desobediencia, los romanos recurrieron a las ejecuciones masivas. La manifestación más horrorosa de esta crueldad fue la crucifixión. Miles de cruces se erigieron a lo largo de la Vía Apia, una de las principales arterias que conducían a Roma. Cada cruz llevaba colgado un esclavo capturado.
Era un espectáculo diseñado para infundir miedo en cualquiera que considerara la rebelión. Los historiadores estiman que el número de ejecutados llegó a 6.000. Esto no era solo un castigo, sino una demostración del poder absoluto de Roma, que no toleraba ningún desafío a su autoridad. Más allá de las ejecuciones, los romanos se aseguraron de que quienes participaron en la represión de la rebelión recibieron su justa recompensa. Marco Licinio Craso, quien desempeñó un papel clave en la campaña, recibió un enorme botín y la oportunidad de celebrar una procesión triunfal en Roma. Este era el mayor honor para un comandante que había finalizado la guerra con victoria. El triunfo fue una gran celebración que demostró el poder y la grandeza de Roma y destacó los logros de Craso. Cneo Pompeyo, quien había regresado de Hispania, también se atribuyó el mérito, ya que sus tropas habían interceptado a grupos de fugitivos que intentaban escapar. Sin embargo, el mérito principal recayó en Craso, lo que posteriormente influyó en su rivalidad política. La rebelión de Espartaco, aunque reprimida, tuvo un profundo impacto en la actitud romana hacia los esclavos. Hasta entonces, la esclavitud se había considerado parte natural de la sociedad, la base de la economía. Sin embargo, una rebelión a tan gran escala demostró la fragilidad de este sistema. Las autoridades romanas se volvieron aún más vigilantes. Se tomaron medidas para reforzar el control sobre los esclavos. Las condiciones de tenencia y trabajo de los esclavos, especialmente en la agricultura, podían volverse aún más severas. Los dueños de esclavos se vieron obligados a prestar mayor atención a las medidas de seguridad para evitar nuevas fugas o rebeliones. En general, la rebelión de Espartaco sirvió como una llamada de atención para la élite romana, demostrando que incluso los estratos más oprimidos de la sociedad podían representar una seria amenaza. El impacto de la revuelta no se limitó a las relaciones entre amos y esclavos. También tuvo repercusiones en la política y los asuntos militares romanos. El prestigio político de Craso y Pompeyo aumentó significativamente gracias a su papel en la represión de la rebelión, fortaleciendo sus posiciones en el Senado romano y en la lucha por el poder. Militarmente, si bien el ejército romano demostró su fuerza, la revuelta también demostró que incluso tropas bien organizadas y disciplinadas podían enfrentarse a serios desafíos de un enemigo motivado. Las tácticas empleadas por Espartaco, como su capacidad para movilizar y entrenar hombres con rapidez, así como su destreza para explotar el terreno, fueron sin duda reconocidas por los generales romanos. Aunque la maquinaria militar romana finalmente demostró ser superior, las lecciones aprendidas de este conflicto pudieron haber contribuido al desarrollo posterior de las tácticas y la estrategia militares. La revuelta de Espartaco fue uno de los eventos más significativos en la historia de la República Romana, demostrando tanto su fuerza como su vulnerabilidad y dejando una profunda huella en la conciencia pública. La rebelión de Espartaco, uno de los acontecimientos más impactantes de la historia de la antigua Roma, dejó una huella imborrable no solo en las crónicas, sino también en la conciencia colectiva de la humanidad. Su historia, envuelta en leyenda y reimaginada a lo largo de los siglos, sigue emocionando e inspirando. Hoy pasamos a la octava parte de nuestra narrativa para examinar cómo la rebelión de Espartaco ha transformado la cultura y la historia, pasando de ser un acontecimiento histórico real a un poderoso símbolo.
Nuestras principales fuentes de información sobre la revuelta provienen de historiadores romanos que vivieron poco después de los acontecimientos. Entre ellos, los más importantes son Plutarco, Apiano y Salustio. Plutarco, historiador y biógrafo griego, en sus Vidas Paralelas, ofrece un relato detallado de Espartaco, su personalidad y el desarrollo de la revuelta. Escrita con un profundo conocimiento de la psicología humana, su obra se centra a menudo en los personajes y sus motivaciones. Apiano, historiador romano de ascendencia griega, también describió la revuelta en detalle en su Historia Romana, centrándose en sus aspectos militares y consecuencias políticas. Salustio, historiador romano conocido por sus obras sobre la conspiración de Catilina y la guerra de Yugurta, también mencionó la revuelta de los esclavos, aunque lamentablemente su obra no se ha conservado en su totalidad. Estos autores antiguos, a pesar de los posibles sesgos asociados a su ciudadanía romana, nos proporcionan una base para comprender la escala y la importancia de este evento monumental. Espartaco, a través de su resistencia, se convirtió en la encarnación de la lucha por la libertad. Su imagen ha sido interpretada de forma diferente a lo largo de las distintas épocas. Para algunos, era un simple gladiador que se alzó en armas contra sus opresores. Para otros, era un brillante líder militar capaz de unir a grupos dispares de esclavos y desafiar al poderoso imperio romano. Durante el Renacimiento, cuando se reavivió el interés por la antigüedad, Espartaco se asoció con las ideas del humanismo y la lucha por los derechos individuales. Durante la Ilustración, cuando las ideas de libertad e igualdad adquirieron especial relevancia, su imagen se convirtió en un símbolo del levantamiento popular contra la tiranía. En el siglo XIX, un período de agitación social y revolución, Espartaco fue percibido como un héroe que inspiraba a los oprimidos a luchar por sus derechos. Su historia encontró especial resonancia en la Unión Soviética, donde Espartaco fue presentado como un revolucionario, un luchador por la justicia social y un precursor de la lucha de clases. Esta imagen multifacética de Espartaco nos permite verlo no solo como una figura histórica, sino como un símbolo eterno del deseo de libertad y dignidad. La historia de Espartaco se ha reflejado en innumerables obras de arte. La literatura, el cine, el teatro y la pintura han abordado el tema de la rebelión de esclavos. Una de las obras literarias más famosas dedicadas a Espartaco es la novela Espartaco de Giovanni Arrigo Boiardo, escrita en el siglo XV. Posteriormente, en el siglo XX, se publicó el célebre libro Espartaco de Raffaello Giovagnoli, que ejerció una profunda influencia en la percepción popular del gladiador rebelde. Escrito en el género de la ficción histórica, este libro describe con fuerza las hazañas y la tragedia de Espartaco. En el cine, Espartaco ha sido interpretado por numerosos actores. El más famoso es, por supuesto, la película de Hollywood de 1960, Espartaco, dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Kirk Douglas. A pesar de algunas libertades históricas, esta película se ha convertido en un clásico y ha moldeado en gran medida la comprensión del público moderno sobre la rebelión. También cabe mencionar la película italiana de 1953, Espartaco, protagonizada por Jean Marais.
La imagen de Espartaco también ha atraído la atención de artistas de la pintura. Por ejemplo, Espartaco, de Jean-Léon Gérôme, representa a un gladiador antes de un combate. Estas obras de arte, cada una a su manera, nos ayudan a comprender y sentir con mayor profundidad el espíritu de la época y la tragedia del protagonista. La importancia de la rebelión de Espartaco para comprender el mundo antiguo es difícil de sobreestimar. Demostró que incluso el imperio más poderoso no es inmune a las amenazas internas. La rebelión demostró que la opresión, por brutal que sea, no puede suprimir por completo el anhelo humano de libertad. Para los romanos, acostumbrados a considerarse la cúspide de la civilización, esta fue una profunda lección. Los obligó a replantearse su actitud hacia los esclavos, aunque no condujo a cambios inmediatos y radicales en el sistema esclavista. En cambio, como ya hemos mencionado, la rebelión fue seguida por controles más estrictos y una mayor seguridad. Por otro lado, la rebelión de Espartaco se convirtió en un poderoso símbolo que ha inspirado a los luchadores por la libertad durante siglos. Recordó al mundo que la historia la escriben no solo los vencedores, sino también quienes se atreven a desafiar la injusticia. La historia de Espartaco es más que una simple rebelión de esclavos. Es una historia sobre el espíritu humano, sobre la inquebrantable voluntad de libertad que, incluso reprimida, sigue viva en la memoria e inspira a las generaciones futuras. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por los turbulentos tiempos de la República Romana, una época marcada por la revuelta de Espartaco. La historia de este gran conflicto, que comenzó con la huida de un puñado de gladiadores de la escuela de Léntulo Maciato en Capua en el año 73 a.C., derivó en un movimiento masivo que abarcó gran parte de Italia. Descubrimos cómo Espartaco, sus camaradas Crixo y Enómao, y luego el propio Espartaco, lograron unir bajo su bandera a miles de esclavos, campesinos y libertos fugitivos, creando un ejército que durante 2 años desafió el poder de Roma. Vimos cómo este ejército, a pesar de la falta de entrenamiento regular y armas profesionales, demostró una notable resiliencia e ingenio táctico. La batalla del Vesubio, donde los rebeldes, aprovechando la naturaleza del terreno, lograron derrotar a las legiones romanas, se convirtió en un ejemplo brillante de su espíritu de lucha. Fuimos testigos de cómo Espartaco, al intentar sacar a sus hombres de Italia, se topó con la traición de los piratas cilicios, lo que tuvo trágicas consecuencias. La historia de la revuelta también nos mostró cómo Roma, ante una amenaza sin precedentes, movilizó sus mejores fuerzas. El nombramiento de generales tan experimentados como Marco Licinio Craso y Cneo Pompeyo da testimonio de la gravedad de la situación. Examinamos sus decisiones estratégicas para sofocar la revuelta, incluyendo la construcción de enormes fortificaciones diseñadas para aislar a Espartaco en el sur de la península. Y finalmente abordamos la etapa final y decisiva de esta dramática historia. La campaña del 71 a.C., que culminó en la batalla de Lucania. Esta batalla, a pesar del heroísmo de los rebeldes, terminó en su derrota, y el propio Espartaco, según autores antiguos, cayó en batalla, luchando hasta el final. Las consecuencias de esta rebelión fueron graves. Roma,
buscando demostrar su fuerza y prevenir sucesos similares en el futuro, recurrió a medidas brutales. Miles de rebeldes fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, un sombrío recordatorio del precio de la desobediencia. Craso y Pompeyo, victoriosos, obtuvieron merecidos triunfos, consolidando su posición en la política romana. Sin embargo, a pesar de la brutalidad de la represión, la rebelión de Espartaco dejó una huella imborrable. Obligó a la sociedad romana a reflexionar sobre los problemas de la esclavitud, aunque no condujo a cambios inmediatos ni fundamentales. Más bien dio lugar a controles más estrictos y medidas de seguridad reforzadas. Culturalmente, Espartaco se ha convertido en un símbolo perdurable de la lucha por la libertad. Fuentes como los escritos de Plutarco, Apiano y Salustio nos han traído relatos de este acontecimiento, permitiéndonos estudiarlo y comprenderlo. La imagen de Espartaco ha inspirado a escritores, artistas y directores a lo largo de los siglos, apareciendo en la literatura, la pintura y el cine. Desde obras clásicas hasta interpretaciones modernas, su historia continúa conmoviendo y suscitando reflexión. La rebelión de Espartaco es más que un simple capítulo de la historia antigua. Es la historia del indomable espíritu humano, del anhelo de libertad que, incluso reprimido, perdura en la memoria e inspira. Demostró que ni siquiera el imperio más poderoso puede extinguir por completo la sed de libertad en el corazón de los hombres. Es un poderoso recordatorio de que la historia se forja no solo por las acciones de los vencedores, sino también por la valentía de quienes se atreven a desafiar la injusticia. Nuestro recorrido por la historia de la República Romana y la revuelta de Espartaco concluye con una profunda comprensión del pasado. Hemos visto cómo los complejos procesos sociales y económicos, el poderío militar y las aspiraciones humanas se entrelazaron para moldear el curso de la historia. Ahora, al concluir nuestra narración, que solo el eco sereno de los acontecimientos pasados permanezca en su mente. Que las imágenes del mundo antiguo, llenas de grandeza y lucha, den paso a una paz serena. La historia de Roma, como la historia de cualquier gran viaje de civilización, está llena de lecciones, pero en última instancia, todas estas lecciones conducen a la comprensión de la naturaleza cíclica del tiempo y la inmutabilidad de las aspiraciones humanas. Deja que este conocimiento, adquirido en silencio y tranquilidad, forme parte de tu mundo interior, brindándote una sensación de plenitud y paz. Deja que cada sonido, cada palabra pronunciada aquí, te arrulle en un sueño profundo y reparador. Deja que el mundo antiguo, con sus majestuosas ciudades, poderosos ejércitos y espíritus inquebrantables, siga siendo solo un eco silencioso y distante, desvaneciéndose en la serena noche. Duerme en paz.